surrealista, de realidad mágica, e inspirado Qué mucho en bien. fotografías de surrealistas. Entonces, la puesta en escena para mí me parece un reto y a partir de ahí hacer un diálogo entre arte y cine, pues es un tema que yo desconozco y me apetece un montón trabajar en laboratorios, he empezado a echar a márgenes en tantos aspectos diferentes de todo el proceso, me ha llevado a incluso tener problemas, ¿no? De definir mi perfil a la hora de presentarme a trabajar por cuenta ajena. Yo vengo de una formación que no es de cine, yo soy licenciada en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas porque cuando con 18 años yo decidí lo que quería estudiar, no sabía exactamente lo que quería estudiar. Yo creo que nadie sabe con 18 años lo que quiere ser. Pero sí que tenía muy claro que a mí me gustaba contar historias. Y me gustaba contar historias cortas. Y entonces yo consideré que eso entraba dentro de la publicidad. Eh, y entonces creí que mi camino debería ir dirigido a la publicidad. Y durante esa carrera lo que yo sí que aprendí es que la imagen tiene que estar supeditada a una razón. No es puramente arte, sino que tiene que tener una razón de ser, una cuestión mercadológica. Que eso también me ha llevado mucho a la hora de luego yo plantearme mis proyectos, saber que cada imagen tiene que tener un trasfondo que tiene que decir algo. Entonces, bueno, dentro de las asignaturas que yo tenía, una residual era fotografía, que fue de las que más me apasionó. De hecho, la que más, porque era mucho más amplio el tema de la publicidad, como yo la estudié. Pero bueno, con el tiempo te vas dando cuenta y vas dando forma, por lo menos esas disciplinas que a mí me interesaban, pues fui alimentándolas poco a poco. La fotografía, luego también la cámara. Siempre me ha gustado escribir, pero no se me ha dado bien, pero de todas maneras he tratado de hacer cursos de guión. Entonces he ido picoteando un poco y eso me ha dado un perfil un poco ambiguo, que me ha dado problemas a la hora de presentarme a trabajar para los demás. Porque me han llegado incluso a estigmatizar de alguna manera como que soy una persona que tengo un currículum como muy, ¿sabes? Que le doy a todo, pero... Y yo considero, yo no sé cómo será en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en ciudades grandes, pero en ciudades como la mía, en Donosti, pues yo creo que este tipo de perfil no se da. Y a mí me ha costado mucho entender que esto es un valor añadido, que no todos tenemos que tener una disciplina o identificarnos con una especialidad y llevarla al final, sino que muchas veces tú eres consecuencia, muchas veces no siempre, nosotros somos consecuencia de todo lo que hemos sido antes y todo el camino que hemos recorrido. Hay quienes toman un camino lineal y se especializan en algo y hay quienes pican y entonces eso te converge de alguna manera en que te interese todo un proceso desde el principio hasta el final. Y eso es lo que me ha llevado a la dirección, que cuando yo he querido contar un proyecto, pues me ha nacido porque me he ido a un país con mi cámara de fotos, ha habido una escena que me ha llamado la atención y he tenido los recursos para poder hacerlo bien o mal por mi cuenta. Y eso sí que de alguna manera, esa independencia de tú no depender de alguien o porque no te sabes manejar con la cámara o porque luego no sabes qué hacer con el material que has traído, sino que bien o mal saber que tú tienes eso que tú has grabado y que lo puedes concluir, eso a mí me ha dado mucha seguridad para, pues eso, para ir creciendo y para ir alimentando cada una de las partes que a mí me gusta. Ahora, por ejemplo, estoy, y si me enrollo mucho, me decís. Ahora, por ejemplo, estoy súper interesada en el tema del color, del etalonaje, de la postproducción, porque el color estoy descubriendo, ya llevo 2 años con ello, que es un tono, una tilde tan importante en todo el proceso, ¿no? Que esa tampoco me la quiero perder. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene un perfil diferente, ¿no? Y en mi caso, pues es la conclusión de aceptar que hay cosas que me gustan, que son muy dispares y que, bueno, mientras tengas tiempo para ir completándolas, ¿por qué no, no? Eso te convierte en directora, claro que sí. ¿Tú crees que eso forma también de un proceso de personas que son más creativas? Me explico. Cuando una mujer o un hombre son pintores o escultores, nadie se plantea que no sepan la técnica para utilizarla, ¿no? Tendrán que saber cómo utilizar los óleos, cuáles son los canvas que son más adecuados, pero en el audiovisual parece que no, que como sea como una extraña pirámide profesionalizada y jerárquica, en donde cada vez se van compartimentando más. Pero luego hay personas, en las que yo creo, como tú, Nagore, que tienen un perfil más creativo en general y necesitan no plantar la cámara, sino que la cámara sea un personaje más, ¿no? No simplemente ver un encuadre, sino que ese encuadre cuente. ¿Crees tú que eso va
con ese tipo de perfil artístico? No sé si me estoy enrollando yo ahora también, ¿sabes? Sí, bueno, que la cámara cuente. Es que yo, por ejemplo, el tipo de cine con el que me identifico mi trabajo siempre está relacionado, vinculado con el tema social. ¿Por qué? Porque yo necesito que eso que yo estoy contando me llene, me satisfaga, tenga que contar algo bueno, que lance algún valor, ¿no? A mí una ficción, pues de un cortometraje, pues de un sketch o un gag que pueda ser más o menos gracioso, o yo no invertiría mi tiempo en, pero porque no me llena, ¿no? Entonces yo creo que, pero eso no quita que cuando yo voy al cine y veo un cortometraje de humor, me río y digo, "Jo, qué buen rato me han hecho pasar", pero ese no es mi perfil. Entonces, bueno, yo sí que necesito que cuando pongo la cámara ahí cuente algo, porque es la manera también de hacerme mejor como persona, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que buscar su herramienta para decir qué hago aquí, qué sentido tiene esto, voy a hacer un poquito, ¿no? Y yo creo que para mí el denunciar cosas que, que se visibilizan de esta manera y que pueden crear una conciencia, me llena y me hace feliz. Cuando hablas de visibilizar y demás, siempre es una... Porque, bueno, con Después de María no tanto, pero con 50 Rupees yo veo que lo que haces es como una especie de amalgama y aunque, por supuesto, nada es objetivo, todo es subjetivo, sí que tienes humanidad y no dejas a nadie demasiado mal. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sino que simplemente constatas. ¿Es tu manera de visibilizar o depende de lo que quieras contar? ¿Puedes ir más subjetivamente, más vías o no? Sí, bueno, yo sobre todo, bueno, yo creo que estoy muy verde en mi evolución como cineasta, creo que me queda mucho. Ahora estoy haciendo un trabajo que es completamente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, porque siento que he dado un paso más, ¿no? Y quiero evolucionar en otro sentido. Y yo creo que tengo muchas caras. Y yo creo que probablemente un trabajo que yo pueda hacer no tiene nada que ver con el siguiente. Y sobre el tratamiento de los personajes, sí que a mí me parece que todo personaje que se pone delante de la cámara merece un respeto. El canalla se puede retratar como un canalla y no necesariamente tiene que ser explícito. Es que es mucho más interesante además que el espectador encuentre eso que tú quieras contar sin que... o la chica que las está pasando canutas. A mí poner a un personaje llorando delante de la cámara me cuesta mucho, porque no es necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, retratar a un canalla me gusta, o retratar todo tipo de perfiles me gusta, pero no necesariamente humillándolos, ¿no? Creo que se puede guardar, se debe de guardar un respeto. Sí, voy yo, ¿no? Yo reviendo los documentales que he vuelto a verlos, ¿no? Después de un poco de tiempo, hablando de eso de los personajes, no sé si es intencional, sobre todo Después de María, son todas mujeres. Mm. Entonces ahí sí que veo como una línea. Tú has dicho que puedes hablar de muchas temáticas diferentes, pero no sé, esto es tal vez lo que quiero ver yo, de un retrato de las mujeres y sus problemáticas. Ahí no sé si es intencional, si ha sido intencional o si lo he visto yo con mis gafitas. Pero bueno, si nos puedes un poco decir eso. Hombre, a mí retratar a la mujer me gusta, no sé si por afinidad o porque de alguna manera yo también es una lucha que reivindico y se me hace muy fácil, ¿no? Porque como mujer yo he vivido muchas cosas. Y ya ahora, sin hablar de aspectos tan generales, y ya que habéis visto 50 Rupees Only Después de María, pues por ejemplo, con respecto a 50 Rupees Only, yo os puedo contar que ese trabajo, yo o bien puedo hacer trabajos por encargo, o bien son proyectos que me nacen a mí y tengo la suerte
y la habilidad y la fuerza de sacar adelante, que no es fácil. Como es el caso de 50 Rupees. Entonces yo 50 Rupees lo saqué porque yo había estado viviendo un año entero en la India. Y yo como mujer, bueno, o sea, describir mi experiencia en la India como mujer, a ver, yo le di grandes dosis de humor al tema, pero no, es muy duro como te tratan. Yo he tenido situaciones muy complicadas, incluso, bueno, intentos de acoso con policías, a mí, de las que no te puedes escapar. Y yo afortunadamente de las que pasé pude escapar airosa, pero eso se te queda dentro. Y a mí me hace reflexionar que yo soy una occidental que estaba allí durante un año entero por mi propia elección, porque yo quería estar ahí, pero en el momento en el que quisiera me podía marchar. Ellas no. Ellas viven esa realidad cada uno de los días. Y yo durante un año que viví he sufrido 3 acosos. Imaginaros esas chicas que nacen allí y que no se merecen, porque a mí hay quienes por ser de aquí, de España, extranjera, se cuidaban, pero siendo una pobre mujer de casta baja allí, no eres nada. Y entonces lo que me di cuenta es que yo podía alzar la voz por ellas porque había una cosa que me molestaba mucho, y es que ellas repiten los patrones de lo que ellas viven como hijas siendo madres. Y yo como mujer no entiendo que a ti te vapuleen y luego tú repitas ese mismo rol cuando tienes la oportunidad de cambiarlo. Y lo que yo entendí es que estas mujeres, y es por lo que yo decidí hacer este documental, es que no tienen ni siquiera constancia de que tienen derechos. Son seres de segunda categoría y lo conciben así y enseñan a sus hijas a seguir siéndolo, porque es el rol que les corresponde. Porque nadie les dice, levántate, eso que te están haciendo no está bien. Entonces yo creo que lo primero que hay que despertar en estas mujeres es una conciencia de que tienen derechos, de que son personas como los hombres y que no hay menosprecios ni mejores ni peores. Y sí que esta realidad ellas no la tienen. Entonces, cuando yo hice 50 Rupees Only, yo tenía súper claro que, bueno, casi súper claro, que este documental no se iba a entender en la India. No se ha proyectado en la India mucho, se ha proyectado en un festival, pero tengo la sensación de que no, bueno, creo que es un mensaje más para occidentales que para indias en este caso, no lo sé. Pero bueno, a mí sí que me llama eso, poder dar voz a quienes no saben ni siquiera o no tienen conciencia de que la pueden gritar, ¿no? Y lo de lideresa que hablabas, ¿no? Que también te había llamado mucho la atención en Después Claro, de María, después las de María, lideresas. que son, eso repito, son todas mujeres y son casi todas lideresas. Entonces, sí, ahí es común, ¿lo has buscado o ha sido muy fácil encontrar todas estas lideresas? Yo Porque si aquí, nos puede decir un poco cómo nace lo de Después de María, porque ahí... vale. Este es, al contrario que 50 Rupees, este es un documental que estaba encargado por Aurralde Fundación. Entonces, Aurralde Fundación opera en diferentes países y uno es Puerto Rico. Patricia Ponce, su directora, me propuso para la Agenda 2030 realizar un documental que se adelantara a plantear el cambio climático desde la perspectiva, desde un punto de vista feminista. Cuando a mí me dio este tema, dije, adiós. Yeah. Wow. A ver cómo encaro yo esto. Y entonces nos fuimos a grabarlo a Puerto Rico porque en Puerto Rico el cambio climático existe, o sea, lo ves, se ve. Y era muy visual, era muy interesante. Y entonces cuando nosotros nos empezamos a meter allí, bueno, yo lo quise plantear desde la perspectiva de la mujer, pero es que realmente no me costó nada, porque todas las personas que se acercaron a mí, que se convocaron, llegaron siendo mujeres, siendo lideresas de estas comunidades. Y en Puerto Rico el 85% de las comunidades tienen mujeres lideresas. O sea, el 85% de las lideresas son mujeres.
Para las que no conozcáis un poco lo que es esto de líder, ¿no? Porque aquí esta figura no se conoce mucho, las lideresas, los líderes, en este caso las lideresas, son personas elegidas por unos grupos de comunidades que pueden ser, calcular que municipios, si son pequeños, o distritos, si son ciudades más grandes, que eligen una persona que lidere en caso de que haya que coordinar cualquier estado de alarma o también tener una especie de líder al que se pueda apelar en momentos de conflicto, etc. Entonces, lo que yo me di cuenta en Puerto Rico es que esta figura siempre son las mujeres las que se presentan, no los hombres. Estas mujeres, para que os hagáis a la idea, salvaron un montón de vidas en el huracán después de María, pero muchas vidas. Porque si bien el gobierno central, cuando todo se quedó incomunicado, no podían hacer nada precisamente porque todo estaba incomunicado y no se podía acceder a la isla, que es una isla y las carreteras estaban cerradas, todos un grupo de comunidades de personas mayores que vivían en el monte, de impedidos, de enfermos, de necesitados, habían sido censados por estas mujeres antes del huracán y gracias a la coordinación que ellas dirigieron con toda la aceptación de la comunidad, emprendieron redes de ayuda por las que estas personas en un primer momento sobrevivieron, porque hasta que llegó la ayuda pudieron pasar a lo mejor 5 o 6 días o más. Alimentos, enfermedades, diálisis, diabetes. Estas mujeres habían hecho un censo y habían salvado vidas. Entonces, yo esta figura de líder no la conocía, no la conocemos aquí, pero allí son muy conscientes de que viviendo en un estado central, Puerto Rico es un ELA, es un estado libre asociado que depende de Estados Unidos. Y luego tiene un presidente que es el Rosselló, que fue desbancado de su silla gracias a una de las protagonistas del cortometraje, la periodista, que destapó que era un misógino, etc., por todos los mensajes que tenía en Telegram. Lo hizo marcharse de su lugar. Entonces, estas mujeres son muy guerreras y me parece que contar la historia de un cambio climático, de la historia del después de María, ¿no? Que es un poco como lo que nos pasa aquí, el post-COVID. Era como, ahora nos pasa que era la vida antes del COVID y ahora es el post-COVID. Pues por eso se llama el documental Después de María, porque en Puerto Rico no se habla de antes y después, o de ayer, se habla de antes de María y después de María. Y todo este proceso lo quería contar a través de todas estas mujeres que han intervenido. En la medicina, en las comunidades, en las comunicaciones, y ellas son las protagonistas. Una cuestión técnica, como siempre, ¿vale? Es que nos hemos dividido. Yo voy de técnica, ¿vale? Y eso. Por ejemplo, Después de María, sí que es cierto que utilizas pues imágenes aéreas, ¿me entiendes? Hay todo como una narrativa que es bastante distinta a 50 Rupees, ¿no? 50 Rupees para mí me recordaba un poco a ciertas películas de los años 70, ¿me entiendes? Tiene otro sabor, ¿sabes? Y esta no, esta es como más americana, ¿me entiendes a lo que me refiero? Es más pum, pum, pum con los planos aéreos y todo eso. ¿Es una decisión propia, ya que has dicho que es un encargo, o no? ¿O es porque, no sé, o porque claro, al ser el María necesitabas el espacio aéreo? No sé, cuéntanos un poquito. Bueno, el uso de drones me parecía súper importante Después de María porque habla de paisajes y 50 Rupees habla de retratos. Entonces, 50 Rupees Only habla de caras. Si os fijáis, por ejemplo, y ya enganchando con lo que hablábamos antes de hacer que un personaje llore delante de la cámara, Sunita, en 50 Rupees Only, es una chica a la que su novio le ha dejado y todo el mundo le echaba la culpa a ella y le dice que le ha puesto los cuernos. Entonces, bueno, pues la destierran socialmente y aparece en un porche y ella está diciendo pues que está fatal. Pero en lugar de dejarle a ella llorar, que la tenía grabada, pues aparece una serie de imágenes de caras rocambolescas, ¿no? Entonces, yo buscaba eso. Yo en India iba con mi cámara, con mi Canon 5D y un 50, y tenía una lente de aproximación
para la que yo me tengo que acercar a la cara de alguien con 10 centímetros de distancia. O sea, yo les ponía la cámara así. Y entonces les sacaba esas imágenes grotescas con esos dientes pero yo no sabía por qué lo sacaba. Yo, cuando voy a viajar por ahí, o sea, yo lo veo todo a través de la cámara. Todo me vale. Todo me vale porque en algún momento todo va a encajar. O sea, cuando tú llegas a un sitio y hay cosas que te llaman la atención, es que luego ya después de 10 días no te llaman la atención. Hay que grabarlas en el momento, ¿no? Cuando te impacta. Porque luego eso que tienes ahí, de alguna manera, lo vas a enganchar con algo. Y en este caso a mí me llamaban mucho los gestos, las texturas, las pieles de la gente tan ásperas. Y yo no sabía por qué, pero las grababa. Y eso era lo que me estaban aportando. O sea, a mí me daban esa sensación de dureza, ¿no? De vida dura. Y cuando yo vi llorar a esta chica, dije, ya está, es que yo no quiero su cara, yo quiero la cara de esta gente. Esta gente es la que está en su cabeza, ¿no? Entonces, 50 rupees only, mi cámara iba todo el rato a retratos. Y Después de María hay un montón de paisajes que lamentablemente he dejado de poner, que son preciosos, animales, un montón de animales, pero que por la exigencia de estar en 30 minutos y no hacer un largometraje, pues tuvimos que eliminar. Entonces, si hubiera sido por mí, me hubiera gustado hacer un largometraje de Después de María, porque hubiera respirado mucho más con paisajes. Era otra cosa, era otro estilo. Sí, es verdad que sé que te quedas con ganas de saber un poco más. Sí, porque también eso, o sea, tocas muchos perfiles, ¿no? No solo las lideresas, también la periodista y gente que trabaja de la policía, de los auxilios. O sea, sí, bueno, a ver si... Me gustaría que, si puedes, ¿vale? Porque queremos dar paso a las compas que están ahí. ¿Cuál sería como tu consejo vital? Si eres de una persona que, porque, ¿me entiendes? También puedes decir, no, yo consejos no doy a nadie. No son consejos, sino como algo así como muy de dentro que tú crees que es importantísimo no perder, sobre todo en docus. Yo te digo por mi experiencia, en el docu, como tú bien dices, ¿no? O sea, puedes estar absorbiendo todo, pero como que no puedes irte de una línea. O no. O dejas todo abierto, ¿vale? Entonces era un poco esto, ¿no? Por si que nos cuentes, ¿no? ¿Te refieres a ser un poco fiel a la estructura inicial que te marcas o a la idea? Sí, Y luego... o no, o dejarte libre, o sea, ¿cuál sería como tu consejo o no, o tu experiencia? Buah, yo lo tengo súper claro. El documental, lo que tiene de challenge, de reto frente a la ficción es eso, que es un acompañamiento que tú haces a una historia que luego acaba convirtiéndose en algo completamente diferente a lo que tú creías que iba a ser al principio. Y en ese camino vas a sufrir, te vas a frustrar, te vas a alegrar, vas a llorar y vas a mandar toda la mierda. Es lo que nos gusta, ¿no? Es que es lo que te llama. A mí la ficción, yo tener un storyboard de las secuencias que tengo que ir grabando plano a plano, iluminando y maquillando a los personajes, no me interesa. A mí me interesa marcharme a un lugar, descubrir a una persona, tomarme mi tiempo con ella, pasar rato juntas, que me inspire, volver a casa, pensar qué hago con ello. Entonces, yo creo que el documental sí que está muy bien. Desde luego, hay que partir de unas hipótesis, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Me voy a imaginar cómo va a ser? ¿Me voy a definir lo máximo posible todo como me gustaría que fuera? ¿Voy a darle un tratamiento visual? ¿Quiero que las imágenes sean de esta manera? ¿Quiero que las entrevistas sean a cámara, no que el personaje aparezca? Está súper bien definir todo eso, pero luego no casarte con el proyecto como para saber que si hay algo mejor, romperlo, ¿no? Nagore, ¿le puedo pasar esta grabación a todas aquellas instituciones que dan ayudas de cine para que entiendan lo que es el documental de una vez?
Que vamos a usar como promo. ¿Cómo que un guión secuenciado? ¿De qué me hablas? Pues si ni siquiera he hecho el documental, ¿no? Sí, Y luego sí. hay una cosa que me ha recordado a Hedy Honigam, que son tus planos foto en 50 rupees, ¿no? Este plano que tú bien dices, ¿no? Que presentas fragmentos, luego la persona, ¿me Sí, entiendes? desde lejos hasta Desde más lejos. cerca. Y me recordó mucho Hedy Honigam, ¿no? Con el plano foto. Pero bueno, ¿Me estás diciendo el de los gestos que estábamos hablando antes? sí, que primero son los gestos pequeños y luego plantas al personaje en el medio de un espacio. Sí, Lo este, haces, claro, con todos los el personajes, le haces mediador, un te refieres al plano. mediador con el anillo, el bigote. Exacto. Mm. El, el, com- el intermediador, el mediador, este El Mediador. señor. mediador. Sí, 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 sí. Es bueno, grande, además, visualmente, un señor jorobado, chiquitito. claro, Maravilla. Es sí, es Sí, sobre maravilloso. todo porque, claro, dices el mediador y empiezas con el bigote y el anillo y tal, y parece que es alguien parece, potente, y luego es alguien súper frágil que además Exacto. dice que yo soy muy listo, ¿eh? Sí, pues mira, te diré que con ese me pareció maravilloso, porque a mí hay una cosa que me gusta de los personajes y es que sean, yo los llamo los antipersonajes. A mí me gustan los antipersonajes, que son aquellas personas que plantas delante de la cámara que aparentemente te van a dar un perfil, pero que luego te dan todo lo contrario. Entonces, este señor pequeño que en un primer momento agrandamos, ¿no? Porque la idea era presentarlo como en un western, ¿no? Era una cosa sí. así. La idea era que fuera como un western. Sí, de hecho, el bueno, el feo y el malo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues cuando aparece de repente, y lo ves ahí chiquitín, medio metro, andando en la bicicleta, y él mismo se viene arriba y empieza a describirse a él mismo, y dices, pero, no, esa contradicción Sí, de sí, esos sí. personajes que, a mí es que, o sea, cuando de verdad, cuando me apareció, me pareció magia, y ese tipo de personajes me gustan mucho, sí. ¿Que damos paso? Yo creo que sí, yo creo que hemos Mientras, hablado exacto, mientras eso. os hacéis las preguntas y todo eso, Eh, volvemos a decir una cosa que necesito, que es, esto es como el intermedio, ¿eh? Dar las gracias a la cabina con la relación que, como comentábamos antes, teníamos, ¿no? si De Sara todo se este había tiempo conectado trabajado y antes. todo esto, el hecho de que es un equipo todo hecho de, o sea, todo, bueno, está dirigido por una mujer, que es Sara Manzanet, rodeada de un equipo de mujeres. Sí, Está Donna y Cinema, que somos nosotras, también mujeres. Hemos coincidido en que tus trabajos fueron premiados, 50 Rupees fue premiado en Donna y Cinema en el 2017, ¿correcto? Sí, Y que luego estuvo en el, creo que has estado con la cabina en el Humans. Allá donde nos movemos, tú has estado, o sea, siempre con nosotras. efectivamente, sí, Que señor. tenemos el logo de PAV, porque PAV es la Asociación de Productores que colabora con nosotras en muchas cosas y nos permite tener el Zoom, ¿vale? Para que podamos estar más tiempo, que damos las gracias y que Luis está por ahí. Y una vez dicho esto, eso. lanzamos. ¿Quién quiere Sí, hablar? yo creo que como somos, no Pocas, somos sí. muchas, entonces, si quieres podemos incluso poner los vídeos, quien quiera pide el turno de palabra y lanza la pregunta, porque yo creo que escribirla ahí en el chat no creo que valga la pena. Si alguien se anima así, se puede, creo que hay opción de levantar la mano Sí, o una manita o de una esa. manita, vamos a poner así mosaico. Y estamos todas, ¿no? Creo. Muy bien, Lucía, te Lucía, toca. Ala, ponte el micro. perfecto. Hola. A ver si las- Muchas gracias, me encantó ver el video. Tengo una pregunta, los videos, perdón. Tengo una pregunta para después de María. Una cosa que cuando estaba viendo al principio, más que nada, cuando estaban hablando de María, em, mm, me pareció raro no ver más como videos de las noticias. Y fue una noticia que fue con Donald Trump, que cuando él llegó y habló, pero me pareció raro no ver más videos de eso. Y quería saber por qué. Vale.
Pues te cuento que cuando yo recibí el encargo de Ahorral de Fundación de describir el cambio climático desde la perspectiva de género, todavía no había ocurrido el huracán. El huracán fue en el 2017, septiembre, y nosotros hablamos de hacer este documental en Puerto Rico allá por marzo. En la mitad viene un huracán que arrasa la isla y un año después podemos marchar porque mientras tanto la situación no acompaña. Cuando yo hago este documental sobre el cambio climático, no quiero convertir a el huracán María en protagonista. No va del huracán María. Va de una situación en la que casualmente se nos mezcla un huracán que deja patas arriba la isla, pero después de María vendrá otro y así cada vez más frecuentemente porque el cambio climático así lo está provocando. De hecho, ya después de María ya ha habido terremotos, ha habido otro huracán. Entonces, si te das cuenta, el documental tampoco empieza por el huracán. El huracán es algo que está en la mitad del documental. El documental empieza con el tema de los problemas con las casas y el límite marítimo terrestre, de cómo el mar se está comiendo literalmente la costa. Porque el problema que tenían ahora, por ejemplo, cuando yo llegué fue, y eso también responde a una pregunta de cómo es la manera de trabajar que yo tengo, por ejemplo, yo cuando llego a los sitios, cuando llegué a Puerto Rico, voy a caminar y respiro, o sea, me doy tiempo. Esto de hacer documentales sin tiempo, mal. Entonces, yo iba caminando y lo primero que me llamó la atención fue toda la cantidad de sebendes que había en las casas. Que ahora no sé si veréis también, pero probablemente con el COVID ya empiezan a verse un montón de carteles de se venden en los locales. Eso es un fenómeno que ocurre después de una cosa así. Y en este caso yo veía que había carteles de se vende en casas que era evidente que iban a durar un año, en parcelas que ya estaban absorbidas, o sea, estaban ganadas al mar. Y sin embargo se seguían vendiendo. Y si hubiera sido por mí y teniendo más tiempo, yo hubiera seguido más por todo el tema de las relaciones inmobiliarias para entender en un cambio climático, una situación así, quién es el que permite que haya una transacción en el que un señor esté vendiendo a otro una parcela que se va a inundar de aquí a 3 años. ¿Cómo hay un gobierno que eso lo está permitiendo? Porque es evidente que ahí hay algo que no va. No porque las políticas son cortoplacistas, porque hay algo que no funciona. Entonces, bueno, pues yo empecé porque me pareció que era una situación actual muy interesante, ¿no? El tema de las casas y de la venta de los espacios inundables. Y si no le di más bombo al tema de las noticias era porque no quería hacer protagonista al huracán del documental. No, y aparte está muy interesante porque es como que vivís todos los problemas como si estuvieras ahí, porque si hubiera habido muchas noticias, es como que lo ves más internacional, como verlo desde acá, desde España, desde otro lugar, pero como no hay, y los únicos videos que se ven del huracán son gente en su casa, como narrando ahí mismo lo que está pasando afuera, que mi coche, entonces, como, sí, me pareció como que, o sea, a lo mejor como que tengo en mi mente ya cómo se hacen los documentales de una forma, entonces como que esperaba en ese momento las noticias y eso, como para verlo así global. Pero fue interesante que no vino, fue lo único de Trump, y como que me dio la sensación que estaba como ahí, como que era una de esas personas que estaba viviendo las cosas ahí, más cuando estaban los videos de la gente desde sus ventanas, incluso más. Así que sí, muy A interesante. mí ese vídeo es lo que dices tú, es que me parece que algo transmitido por una persona que está encerrada en su casa y que está viviendo el huracán no tiene, o sea, es el mejor testimonio, ¿no? A mí me pasaron varios vídeos de gente que yo, o sea, es que todo el mundo tenía vídeos. Tú hablabas con la gente y te enseñaban vídeos. Digo, ¿para qué voy a buscar archivos si me lo estás facilitando tú que estás delante mío? Y el vídeo que elegí, que me pareció súper interesante cómo lo contaba él, también me pareció súper interesante porque hay una cosa que a mí lo pongo a posta, ¿no? Y es esa iguana que se sostiene ahí en la verja.
porque de alguna manera a mí representa que, o sea, la naturaleza de Puerto Rico sobrevive a un huracán. O sea, tú ves eso, a un pobre lagarto como está un día entero, 24 horas agarrado con vientos de 130 kilómetros y el lagarto aguanta. Porque también así es la naturaleza, ¿no? Pues somos nosotros los que nos la cargamos, haciendo diques, no dejando que las costas de Puerto Rico se sanen como deben de hacer, ¿no? Sino querer construyendo y construyendo y no permitiendo que naturalmente la isla se pueda salvar de esos fenómenos a los que siempre se ha enfrentado. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas que probablemente no se vean a simple vista, sí que se ven en un trasfondo. Yo creo que cuando ves una cosa así te paras a pensar, ¿qué hace esa iguana? Estaba pensando una cosa, ¿sabes? Lo digo para todas. Nosotros tenemos el mismo problema aquí. Un día te puedes venir a hacer un documental aquí al Saler. Tenemos el mismo problema. De hecho, ¿sabes? Porque cambiaron los pantalanes, o sea, los pequeños pantalanes del puerto lo cambiaron para poder tener como esto de yates y cosas así. Y entonces lo que hizo fue cambiar las corrientes y entonces empezó a comerse todo lo que es el pinedo, ¿sabes? Bueno, y de hecho tú lo ves, ¿no? O sea, en menos de 15 años ves un restaurante que de pronto está como vaciado por bajo. Yo creo que es muy interesante, ¿sabes? Y que la gente continúa igual, o sea, empeñadas en quedarse allí. Y bueno, yo creo que sí, que creo que es un tema muy interesante. Y luego, Débora estaba apuntando una cosa por aquí. Los refugiados... A ver, no sé si hay algún turno más y primero yo quiero dar la palabra. Perdón. Hemos hablado mucho. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta que tenga la gente? No sé, ponemos mosaico, que no veo. Están como cerraditas todas, sin pantalla. Sí. Sin vídeo, sin... Muy bien. La única Lucía es la valiente. Yo tengo más preguntas. ¿Te dedicas a esto o qué? ¿Haces documentales? Lucía, creo que la preguntaba para ti. Sí. Sí, yo hago. Recién estoy empezando. Pero sí, hago. Estoy en Londres, no vivo en España yo. Muy bien. Mira. Bueno, pero, qué guay. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Y me tuve que dar cuenta que era las 6, pero en España. Y entonces claro, sí. Así que sí. Pero con mi esposo ahora nos vamos a mudar a Valencia. Entonces, por muy eso bien. como que vi todo esto. Entonces, que quiero saber cómo es el cine. Qué bien, seguro estaremos en contacto. Está llena de cine, Valencia. Tienes que ir. Yo soy muy fan de Valencia. Las amo a todas. Tú, Nagore, ya tienes que venir aquí. Sí. Ahora, una casita ahí. Pero mejor una casita en la montaña, por si las moscas. Bueno, también en la montaña vamos haciendo ahí, quitando todos los árboles. No hay autos, así que está buenísimo. No creo que con la naturaleza hacemos, madre mía. Tengo otra preguntita chiquitita, si se puede. Claro. Hablaste de cuando fuiste al viaje de la India, cuando hiciste la película de la India, que lo de filmar la gente y no sabías por qué, y que hay que como que hacer eso cuando vas a un lugar al principio, cuando te llaman la atención las cosas que después no te llaman la atención más tarde. ¿Tenés algún consejo para alguien que está haciendo, bueno, yo quiero hacer un documental de mí? Y obviamente cuando vas a hacer un documental de vos, o sea, como que pensás que como que no hay nada que te llame la atención porque obviamente ya te conoces. ¿Hay alguna, no sé, alguna forma, una forma de pensar o una técnica como para ver qué es lo que sería interesante de vos para otra persona? Y como que empezar de ahí un documental propio. Bueno, pues yo creo que lo primero sería preguntar a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que ven interesante de ti? Aunque es una pregunta arriesgada, yo no sé si me atrevería. Pero sí que si quieres saber qué es y retratar eso que es interesante para los demás de ti o qué es lo que tú puedes aportarles, pues pregúntaselo a los demás y pregúntatelo a ti misma también, ¿no? ¿Qué decís vosotras, chicas? Yo creo que esto es un poco pregunta en general, ¿no? Yo, si quieres que te diga algo, estaba pensando en eso, ¿vale? Bueno, yo me arranco por soledades, porque
Habitualmente yo hago mucho trabajo sobre mí, sobre mi familia y con procesos de reflexión propio, ¿vale? Y lo que he aprendido es a disociarme, te lo puedes imaginar, o sea, en vez de curarme de la paranoia y de las enfermedades mentales, pues cuando llego a ese punto he aprendido a disociarme de mí. Y entonces yo en convertirme en un personaje y verme a mí y a los de mi entorno. O sea, básicamente yo tengo una máxima, no me creo ni a mí misma y soy la única y verdadera. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Entonces me cuestiono, me veo como personaje y eso hace que pueda avanzar, en mi caso. De hecho, tenemos un proyecto ahora con una chica que está haciendo también un proceso así, sobre su vida y su familia y una movida y tal y que cual. Y entonces, bueno, hemos estado mirando, pues eso, hemos hecho la revisión de Alain Berliner, de Intimate Stranger, ¿sabes? Las de Agnès Varda, ¿me entiendes? Que también son muy autobiográficas. Y si te das cuenta, yo creo que en todas ellas lo que no se hace es tomarse en serio a uno mismo, ¿sabes? Sino que hacer esta extraña disociación, pero tienes que ir con cuidado. Personalmente, o sea, si los demás, si ya te duele a veces, si entras en procesos, que eso te lo puede contar mejor Nagore, hablando de los demás, cuando ya hablas de ti misma y de tu entorno, tienes que ir con mucho tiento. Y efectivamente, como ella dice, tener un compañero de viaje a lo mejor que le puedas, o una compañera que le puedas ir vomitando todo para que cuando te lo cuente ya no eres tú, es ese personaje que ella ha recibido y te lo cuenta. Pero es complicado porque si no te puedes... Sí. Bueno, perdón, ¿sabes? No, pero está muy interesante entonces cuestionar porque uno se crea a uno mismo, es verdad. Entonces, como que empezar a no creerse uno mismo, la historia que se dice uno mismo es un punto que se puede empezar muy interesante. Yo siempre decía, mis padres ya no son mis padres. Ese rollo de mi padre, mi madre, no, son Fernando y María. Vamos a ver qué decisiones han tomado. Y ayuda, ¿eh? En otras cosas. No sé si me explico. Va empezando a ayudar, porque te empiezas, ¿sabes?, a despegar y quitar este rollo de que si la sangre y Jodorowsky y no sé qué. No. Ya, se acabó. Sí. No. Muy interesante. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No sé si Claudia. El micro. Ya está, ¿me oís? Sí. Hola, Claudia. Vale. Nada, primero, gracias por la oportunidad. A ti, Gracias a por ti. estar. Vale, yo tenía varias cuestiones y una es que me ha llamado la atención lo que has dicho, como que tienes un perfil complicado, ¿no? Porque como que me siento también bastante identificada en eso, no sé, de quererlo hacerlo todo yo, ¿no? Y no sé, te quería preguntar si quizás es más que nada por como no saber trabajar en equipo, quizás, o querer tener nuestra idea y hacer nosotras eso y decidir, ¿no? Porque me pasaba un poco con un docu que hice que estaba la montadora y era como que necesitaba hacerlo yo, ¿no? Entonces es un poco eso. Bueno, a ver, yo te cuento, mis equipos de rodaje son mínimos. Te puedo decir que somos 2 personas que vamos desde España. Y luego en los diferentes países hacemos equipo, pero el artístico, digamos, cámara y sonido, somos Igor ha sido algunas veces, Iñaki ha sido otro y yo. Ir sola no mola. Yo creo que trabajar sola no mola. A mí no me gusta trabajar sola, pero muchas veces no me queda más remedio. Porque hay veces que hay muy poco presupuesto y no te lo puedes permitir, porque hay veces que por el presupuesto que tienes o por la disponibilidad las personas con las que te gustaría trabajar no pueden, y porque antes que trabajar con alguien que no me va a aportar, prefiero trabajar yo sola. Mi ideal es trabajar con gente con la que me arreglo y me llevo bien, y hay una línea de lo que se quiere hacer, pues, que va en consonancia, ¿no? Porque hay con quien te puedes encontrar también que estás a galaxias de no entenderte y eso es mucho mejor dejarlo y ya está, o sea, no hay más.
Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo la segunda parte de 50 Rupees Only, estoy haciendo el desarrollo y estoy armando un equipo en el que, ahora mismo no quiero dar nombres porque está todo volando, pero es un co-guionista maravilloso, una productora con visión creativa también increíble y una montadora a la que le acabo de tirar hoy la primera ficha. Para mí ahora mismo ese es mi equipo ideal. Y ahora en el mundo ideal del desarrollo de un proyecto donde todo puede ser como tú quieras que sea, porque el proceso de desarrollo es maravilloso. Es decir, bueno, ¿qué voy a contar y cómo lo voy a contar? Y ya, ala. Entonces, ahora mismo estoy yo encantada porque en mi ideario ya tengo un equipo maravilloso. Luego, ¿qué pasará? Pues no lo sé. Pero para mí, trabajar en equipo es súper importante. Porque ya solamente muchas veces el hablar en voz alta y el comunicar a alguien te abre un montón. Es que la suma de dos es más que, no sé cómo es ese dicho, ¿no? Pero a mí trabajar en equipo me parece súper interesante. Y me frustro mucho cuando tengo que trabajar sola y cuando las alegrías y las tristezas me las tengo que comer yo también sola. Yo prefiero compartir todo. Pero tú me decías que te costaba hacer equipos o... No, o sea, a veces como que me he dado cuenta, ¿no? En plan de que a lo mejor el montaje me gustaría yo, tal, como... Pero bueno, por eso te quería preguntar. Pero sí, el rodaje anterior que hice sí que fue con la de foto y yo, y así estaba cómoda realmente. Ya, yo creo que si no hubiera intervenido yo tanto en las cosas que yo he hecho, hubiera salido mucho mejor. Pero es verdad, pero no tenía más remedio porque no había pasta. Pero yo creo que no es bueno grabar, montar, colorear, pensar y pelear tú una historia. Porque tiene que haber opiniones, confrontaciones que siempre son súper buenas, siempre y cuando se vaya en la misma línea y haya diálogo. Discutir es súper bueno, me parece a mí. Y yo creo que, bueno, es un riesgo el traer tu material grabado por tu cuenta y dejárselo a una montadora o a un montador que lo haga. Pero es que luego también depende de los perfiles con los que tú vayas. Yo, por ejemplo, a Después de María, yo he ido con Iñaki Gorraiz, que tiene un perfil mucho más de dire de foto. Iñaki Gorraiz, se limita al tema de dirección de fotografía, que es lo que le mola. Entonces yo aparte de sacar un montón de planos secundarios, porque yo allá donde voy grabando y luego se meten en la peli, él entrevistaba. O sea, él hacía las cámaras fijas de la entrevista y yo ponía mi segunda cámara a tiro, pues por si había que meter algún recurso. Y la que entrevistaba era yo. Pero para mí también puede ocurrir que roten los perfiles, ¿sabes? Y de ahí está súper interesante que cada uno sea polivalente y que valga para diferentes cosas. Porque ahora, por ejemplo, en el proyecto este maravilloso que os estoy contando de desarrollo, donde todo va bien en mi mundo ideal, yo me quiero ir a entrevistar a Andrew Yang, que es una científica en Nueva York, y mi compañera de piso, que es científica y se va a hacer una beca a Nueva York, es la que yo quiero que la entreviste. ¿Por qué? Porque tiene un perfil que es la que tiene que entrevistarle. Y yo seré, entonces, la que me convierta en cámara. Pero de repente vas con otra persona que tiene otro perfil y es más de foto y entonces entonces está muy bien el saber adaptarte y decir, bueno, tú en qué vas mejor, en qué voy yo, vamos a hacer equipo, tú sacas esto, yo saco lo otro. Pero a mí me gusta mucho moverme y me gusta mucho también pues dedicarme al sonido. Entonces, yo creo que es interesante saber un poquito de todo, tener curiosidad y luego hacer un equipo dependiendo del perfil de la persona que estés trabajando. Pero como tú dices, un equipo en el que confías, no que vaya a hacer exactamente lo mismo que tú harías, pero que sabes que va a captar, ¿no? Te lo preguntaba un poco también por lo que decía Claudia. Yo me acuerdo de haber tenido una experiencia una vez de tener un equipo que estaba contratado por la productora y entonces no era productora. Eran dos chicos maravillosos, camarógrafos, que estaban acostumbrados a hacer noticias para la televisión, ¿no? Y entonces para ellos un plano eran 30 segundos, pa, 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 pa. Y fue horroroso,
fue terrible, ¿sabes? Porque no había manera de dejar respirar el plano, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Y yo recuerdo haberme convertido realmente en bueno, la de las serpientes, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, no voy a decir el nombre, pero bueno, ¿sabes? Sí, eso, ¿no? Sí. Y creo que bueno, que llegar a una relación así es importante, ¿no? ¿Qué crees, Nahore? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, Pues lo claro digo que por lo que dice Claudia, ¿no? Que tampoco es una cuestión de confiar también en todo el mundo, ¿no? ¿O sí? no, 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 no. Yo ya, es que antes de saber que voy a estar con alguien con quien no tengo afinidad profesional y personal, muy importante. Porque creo que para un documental es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro. Y tienes que sentirte muy cómoda, porque luego ya vendrán los malos rollos, que para eso tiene que haber una base que esté bien estructurada, que está bien, que esté sólida, ¿no? Luego ya vendrán las movidas. Pero yo también concibo esto como, a ver, es que si quisiera ganar dinero me hubiera dedicado a otra cosa. Entonces, yo soy una apasionada de mi trabajo y en mi trabajo yo a veces acompaño a proyectos y hay veces que me acompañan a mí y elegir con quienes tú estás trabajando pues es maravilloso. Porque hacer un documental es un proceso de tu vida que es un capítulo de 1, 2, 3 años. En el que te casas con alguien y con el personaje. También es muy importante para mí tener un acercamiento muy, muy respetuoso, pero también muy amistoso con el personaje. Un personaje no puedes llamarle y decir, venga, te voy a hacer una entrevista y le desgarras y te cuenta todo. Yo creo que hay que tener una aproximación, presentarte, a aparecer sin la cámara. No es necesario aparecer el primer día con la cámara. Puedes tomarte un café con esa persona, irte a pasar la tarde por ahí, caminar, pasear, sacar ideas, volverte a tu casa y dentro de una semana que has reposado eso, plantear una entrevista porque tú ya sabes lo que te va a contestar, lo que crees que te va a contestar, porque luego al final no te contesta lo que el otro día. Claro. Y entonces te frustras porque dices, el otro día me lo contaba súper bien y hoy no me lo estás contando. Pero es así, es el camino del documental. Entonces yo creo que parte mucho de nosotros lo elegimos porque es una cosa que va muy personal nuestra, ¿no? Entonces, la aproximación con el personaje y con el equipo tiene que ser también pues personal y profesional. Hacemos un turno de preguntitas más porque ya son las 7:05, ya se nos ha pasado la hora, ¿eh? Ahorita yo creo que sí. Qué guay. Pues si alguien quiere, no sé, hacer alguna última pregunta. Yo tenía una. Ya lo sé, yo estoy todo el rato pensando en esa, que la había apuntada. Pero bueno, no sé si alguien quiere, bueno, lo voy a hacer. Claro. Nada, quiero que, si puedes, si sabes esto, del tema de los refugiados climáticos, que es ahí con Después de María, yo creo que es ahora sale mi parte ahí social y de derechos humanos, ¿no? Creo que es súper importante, estamos pensando en guerras y otras cosas, pero algo que está ahí y que nadie quiere ver aún, sobre todo los gobiernos, y creo que es bastante urgente. No sé si quieres comentar algo. En el documental se toca un poco esta temática. Y Sí. nada. Bueno, en el documental se toca casos de refugiadas climáticas. Una chica que, bueno, pues que emigra a Estados Unidos porque tiene una enfermedad, no me va a salir, fibromialgia, perdona, una fibromialgia que se agrava por el estrés del huracán María y tiene que marcharse a Estados Unidos y es un país en el que ella se encuentra, pues bueno, pues discriminada. Ya. Porque es una mujer que viene con una enfermedad, que viene sin trabajo y viene con un niño porque ella es la cuidadora de ese niño. Bueno, esto que está ocurriendo en Puerto Rico está ocurriendo un montón de mujeres. Hay otro documental que se llama After María que lo trata. Se dedica exclusivamente a las refugiadas climáticas del huracán de Puerto Rico. Y es un tema muy grave y que se va a tratar en la Agenda 2030 para el que se está planteando nuevas legislaciones para nuevas problemáticas, que son todas estas personas que van a tener que emigrar de un país a otro porque ya no pueden vivir en su lugar de origen, porque la circunstancia en la que ya está su país o su tierra no le permite habitar ahí.
Hay un país en Nueva Zelanda, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Kiribati creo que es, en el que ya se plantea que dentro de 20 años esa isla ya no va a existir. Y ya están comprando tierras en otros países para que esas personas se muden porque su país no va a existir, se van a quedar sin nacionalidad. Pero no solamente yéndonos al tema de las migraciones internacionales, sino que está mucho más cerca de lo que nosotros creamos, incluso en España, las migraciones entre provincias. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando suba a 3 grados o 2 grados más el calor en Sevilla? Claro. Todo el mundo va a querer venir a Donosti porque será un clima tropical. Claro, entonces, y todas las consecuencias que va a tener, ya no solamente de temperatura, sino todo eso que no vemos nosotros que ocurre con el cambio climático, los viruses. Ahora, Sí, sí, sí. más que nunca, tenemos que ser súper conscientes de que hay enemigos invisibles que vienen con el cambio climático y que no los vemos. Entonces, las migraciones climáticas cada vez van a ser más frecuentes, pero es que no lejos, ¿eh? O sea, yo no, vamos, cualquier persona puede vaticinar que de aquí a 100 años el clima en España va a ser muy diferente. Y que la gente no va a poder sobrevivir un verano, un verano, o una climatología mucho más adversa que la que es ahora. Pero es que ya lo vemos, las temperaturas, bueno, yo son 10 años que vivo aquí en Valencia y noto que los años, o sea, los inviernos son mucho más cálidos últimamente, no sé si soy yo, pero sí se nota que, y que los veranos ya llegan a ser un poco insoportables y... De todas maneras, sí, habría que hablar mucho, porque no solamente está el cambio climático en sí, de hecho, en este encierro que hemos tenido, es verdad, no sé si es cierto del todo, pero se hablaba de que había bajado la temperatura de la Tierra, había bajado hasta 2 grados, ¿vale? Por no utilizar los coches, etcétera, etcétera, todo el mogollón. Imaginaos tú lo que hacemos todos los días para cargar, ¿no?, de calor a la Tierra, ¿no? Pues había bajado 2 grados, que es mucho. Y de hecho se ha notado. Hemos tenido un mayo y un junio más frescos de lo que otros años. Y yo creo que eso es cierto. Pero también creo que hay otra cosa que no tenemos en cuenta, pues esto es una teoría mía, ¿eh? Teoría de Giovanna 3.425.000. Y es que en realidad tampoco pensamos que la matemática es una ciencia exacta y eso tampoco es verdad, ¿no? Entonces nuestra división de días, en vez de estar dividiendo los periodos por las lunas y, ¿me entiendes?, que podían ser 21 como 20 días y medio o 19 y tal, nos empeñamos en fraccionarlo y eso también hace que haya desplazamientos en el tiempo. No sé si me entiende, o sea, no sé si me explico muy bien, ¿no? Es decir, que posiblemente en unos años enero no será invierno, sino que a lo mejor será primavera, porque la matemática no es perfecta. Muy teoría. Sí, pero es verdad, porque nos sobran minutos, nos sobran segundos, nos sobran días, y esto se va acumulando con los tiempos, y de hecho, si tú comparas los periodos del año 2000 antes de Cristo ahora, efectivamente no son coincidentes tampoco, ¿no? Entonces, bueno, habría que hablar de las dos cosas, ¿no? Nuestro entendimiento del universo, que creo que está un poco erróneo, porque lo intentamos como controlar y no es así, más todo lo que impactamos, que al final a la Tierra yo creo que le da igual, porque mañana dejaremos de existir, porque en realidad quien estamos... No se recupera nada. Claro, somos nosotros los que estamos en periodo de extinción, no la Tierra. La Tierra, exactamente, nosotros, ¡pum!, afuera y ella, ¡pum, pum, 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 claro, a volar! Pero bueno. Pero una cosa, sí. O sea, sí que está entonces en la agenda, ¿no?, de la comunidad internacional y decías, ¿no?, de 2030, entonces se puede, supongo que habrá ya campañas, ¿no?, para presionar gobierno, porque yo creo que esto es algo que, aparte el esfuerzo personal que puede hacer cada uno, yo creo que hace falta un cambio que tiene que venir desde arriba macro, o sea, un cambio macro de eliminar los plásticos, de eliminar los coches, o sea, y que no pasará, que ya sé que no pasará, pero que es
es bastante preocupante eso, que algo así nosotros podemos hacer nuestro pequeño, ¿no? Pero sí que hace falta no sé, es que estoy un poco negativa después del confinamiento. Estoy ahí que mejor que nos vayamos ya. No, y es que yo creo que, por ejemplo, Puerto Rico está reaccionando muy tarde, legislando la problemática que tiene desde hace muchos años. O sea, cuando yo me fui de la isla hace un año, todavía no habían establecido políticas a largo plazo para dejar o impedir que la gente siguiera haciendo reformas en esas casas que se caían en los precipicios del mar. O sea, yo entrevisté a un hombre que no salía en el documental, que tendría unos 70 años, con un porche totalmente derruido por el mar, y él estaba invirtiendo 60.000 euros en crear un dique para contener el agua. Porque podría negociar con los holandeses. Y no, claro, ves eso y dices, pero ¿quién no? A ver, yo entiendo que este buen hombre no tenga criterio, lo entiendo. Pero eso no se puede permitir. Entonces, pero es un poco lo que está pasando, perdona si te... O sea, es como lo que está pasando con el COVID, ¿no? Nos han dicho que está esta cosa y bueno, nos hemos dado cuenta con esta pausa que hemos tenido que ay, me he distraído. Que hemos visto que este sistema, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en un turismo tan agresivo como el que tenemos, una economía tan agresiva como la que tenemos, hemos visto que no funciona, pero en lugar de arreglar o cambiar el sistema, lo que estamos haciendo es volver al sistema de antes, pero con mascarilla y gel para las manos. O sea, no parece que hay la ganas por parte de quien sabemos, incluso parte de nosotros, de algunos de la sociedad, que de no cambiar el sistema, porque el cambio del sistema es un cambio que, vamos, nos supone un cambio de nuestros hábitos también bastante importante. Entonces, es esto que a mí me preocupa, ¿no? Como el señor, ¿no? Que se construye un dique para tener su porche, pero ya. que... Bueno, ahora hemos convertido las mascarillas en un elemento de moda. Yo he visto un post en internet que se vendían unas mascarillas con las braguitas a juego. Sí, yo he visto ya conjuntado, pañuelo de la cabeza, bufanda y mascarilla. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, como Ya, decía antes, ahora me estoy leyendo el libro de Cosmos, muy interesante, de Carl Sagan, y que sí, cuenta que resumido en un año, te cuenta la historia de la Tierra, ¿no? El universo de la Tierra. sí, Que conozco el libro. llegamos creo que en Nochevieja. En el calendario de la historia de la Tierra es como si hubiéramos llegado en Nochevieja. O sea, llevamos en la Tierra unas horas. Bueno, oye, pues chica, pues si nos extinguimos, lo que decís, no pasa nada. Que si al fin y al cabo somos, no sé, somos pasajeros aquí, ¿no? No, Totalmente, la naturaleza va a sobrevivir. la iguana es la que va a estar sujetada a la verja. Entonces, pues oye, bueno, pues tratar de hacer las cosas dentro de lo que podemos hacer bien, ¿no? Pensar globalmente y actuar localmente, creo que es un poco el estandarte, ¿no? De lo que hay que hacer, tratar de hacer mejor que peor, pero bueno, yo tampoco tengo mucha fe en nosotros mismos y en que... Pero bueno, sí que seguimos adelante, pero vamos, que no aprendemos, no... Estamos todas positivísimas, Después Yo, del confinamiento. yo recuerdo una cosa, ¿sabes? Creo que Lucía tiene ahí la Ay, mano. perdona, yo soy hija de migrantes, ¿vale? Y mi padre acabó trabajando en la Citroën en Suiza, en Ginebra. Y hacían una feria del automóvil y él tenía que conducir un coche siempre creo que era Zurich y tal, ¿no? Estoy hablando de los años 70. Todos los años había un prototipo de coche eléctrico que iban a sacar al año siguiente. And time goes by, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que realmente no hay una voluntad, en realidad, ¿sabes? Que no les interesa y que hay una gente que no le importa. Y somos simplemente la ciudadanía
la que trabaja una y otra vez para conseguirlo, o gente como tú, Nagore, que hace documentales, que espero que hagáis también, las que estáis ahí, y que gracias a que se ve, entonces uno lo percibe. Y Porque que vosotros os conectáis y les buscáis un espacio para que se visibilicen. Eso pero también ¿me es entiendes? No es lo mismo que tú nos cuentes, conozco a un señor, o que yo me pasé por el Pinedo, o que tú vayas a Puerto Rico, que de pronto alguien lo vea. Y cuando ve tu documental, yo estaba pensando que podíamos intentar pasar el documental ese en Pinedo, ¿sabes? Y entonces la gente de allí, que vive allí, de pronto dirá, Uy, hostia, tú mira, con ma casa, ¿no? ¿Sabes? Pues mira, a mí me va a pasar el mateix, igual no sé. Tiene que ser algo así, que el espejo, ¿no? Que te reconozcas. Perdona, ¿quién quería Creo hablar? que Lucía había levantado la mano. No, solamente pensaba porque estábamos hablando con una amiga el otro día de esto de el cambio climático y también, o sea, el COVID-19 que tiene obviamente mucha relación con el cambio climático. Y estábamos pensando cómo sería, porque hay mucha gente, por ejemplo, acá en Londres, por ejemplo, que yo creo que estamos un poco peor, o mucho peor que España, que España tiene más como han puesto más reglas y eso. Acá no, en realidad acá en Londres no hemos tenido lockdown. Dicen lockdown, pero como que nunca ha sido algo muy así preciso. Pero incluso ahora hay mucha gente hablando after coronavirus, que el después. Y como que diciendo, volviendo a la normalidad, como que ya quiero volver a la normalidad. Y la mayoría de la gente que dice eso son gente que ya ha vivido en este sistema y que está acostumbrado a este sistema. Y creo que ¿no? Que la gente que va a cambiar eso no va a ser nosotros que hemos vivido mucho en este sistema, o a lo mejor algunos, pero va a ser los jóvenes, los que vienen, porque en realidad nosotros a lo mejor no nos alcanza la imaginación para como pensar en ese futuro cómo sería, porque ya estamos como hemos vivido en este sistema mucho, y que a lo mejor los jóvenes que no han vivido en este sistema mucho, a lo mejor ellos sí pueden imaginar un futuro que no sea como el que hemos tenido, que es no un sistema como que hemos tenido que ha hecho que ahora tengamos el coronavirus, que el SARS y todas las enfermedades que hemos tenido del cambio climático y de la forma en la que nos relacionamos con animales y con el medio ambiente. Pero a lo mejor son ellos los que... El cambio yo creo que siempre va a venir de abajo, no va a venir de arriba. Tiene que venir de abajo, que sea de verdad. Así que... Pues muy bien, La revolución feminista será o no será. Muy bien que alguien por lo menos está un poco positivo. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar a Nagore. ¿Os parece que ha sido muy amable? ¿Vale? Uy, creo que Nagore, la hemos perdido. Ha llegado en el final. Nagore, te hemos perdido. Sí, bueno. A ver, no sé. Hay un mensaje aquí, a ver si ha pasado algo. Ah, no, sabes, es Ana María. Bueno, hemos perdido a Nagore, pero bueno, os damos muchísimas gracias por todo. Una cosita, hemos grabado todo el coloquio. No sé si pensábamos ponerlo en nuestro canal de YouTube para que lo vea todo el mundo. ¿Hay algún problema? ¿Alguien no quiere que aparezca? Hola, Paula. Hola, Paula. Pues muchas gracias, de verdad. Vamos a despedirnos aquí y os ubicamos para el día 30. El día 30 estaremos con otra directora, vasca también, Maggi Barber, que estuvo en Amalgama de este año, del año pasado, perdón, de la cabina. Y nosotros la conocíamos porque también nos habían llegado sus trabajos. ¡Ay, ha vuelto Nagore! Nagore, has vuelto, nos estábamos despidiendo. Y nada, estábamos convocados para el próximo, pero bueno, que si quieres tú decir alguna cosa, un saludito. ¿Quién, yo? Sí, ha sido íntimo, pero como muy fluido. Vale, todo. vale.
Pues nada, quería daros las gracias, chicas de Dona y Cinema, la cabina. Siempre me tratáis súper bien, estoy súper agradecida. Parte del impulso súper importante que yo he tenido con 50 Rupees Only me ha venido todo de Valencia. Gracias por creer, gracias porque os gusten las cosas que hago, gracias por visibilizar estos temas. Espero que vaya para largo. Gracias, chicas, por estar aquí. Ha sido un placer. Y nada, y espero poder engancharme yo el martes siguiente a Maggie Barber, que tengo muchas ganas de ver y de escuchar. Y nada, muy orgullosa de hacerme parte de esta programación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos saludamos todas. Y Luis, muchas gracias. Luis, eso, gracias. De nada, de nada. Hasta luego. Deja de grabar. ¿Finaliza? Sí, pero deja de grabar primero. Adiós. Chao.